Si caminabas por las calles de Filipos en el siglo I, había algo que no terminaba de cuadrar. Estabas en Macedonia, en territorio griego, pero todo, absolutamente todo a tu alrededor, te decía que estabas en Roma. La explicación está en 2 batallas, separadas por 11 años. En el año 42 a.C., los asesinos de Julio César se enfrentaron, justo afuera de esta ciudad, contra quienes querían vengarlo. Entre los vencedores, un joven llamado Octavio, el futuro emperador Augusto. Como premio, sus soldados recibieron tierra ahí mismo, en Filipos. 11 años después pasó algo inesperado. Octavio derrotó esta vez a quien antes había sido su aliado, Marco Antonio, en la batalla de Actium. Y en lugar de castigar a los soldados del bando derrotado, les ofreció lo mismo, tierra, en la misma ciudad. Convertía enemigos en colonos agradecidos. El resultado fue una ciudad con un estatus legal que casi ninguna otra fuera de Italia tenía, el ius Italicum, el derecho italiano. Sus habitantes no pagaban ciertos impuestos. Tenían magistrados propios, escoltados con las mismas insignias que se usaban en Roma. El latín era el idioma oficial, hasta las monedas lo llevaban grabado. Por eso cualquiera que llegara desde otra ciudad griega notaba la diferencia de inmediato. No era una ciudad griega más, era, prácticamente, una Roma en miniatura. Y esto cambia el peso de algo que Pablo escribe más adelante en la carta. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Para cualquier persona en Filipos, esa palabra, ciudadanía, pesaba distinto. Pablo les recuerda que existe una ciudadanía todavía más alta, y un único Señor verdadero, un título que la ciudad solía reservar para el emperador. Esa frase estaba escrita exactamente para la audiencia que mejor entendía lo que significaba ser ciudadano de algo. Esa Roma en miniatura no se sostenía solo con leyes, se vivía todos los días, y ser romano, ahí, no era algo que demostrabas ante un juez, se llevaba puesto. En el vestido, togas al estilo de la capital, algunas orladas con púrpura, la misma que comerciaba Lidia. En el ocio, un circo para carreras de cuadrigas, un teatro ampliado para recibir gladiadores. En la arquitectura, las casas de las familias con recursos, como la de Lidia, seguían el plano de una vivienda romana de clase alta, no de una casa griega. Pero lo más constante no era la ropa, ni el circo. Era la devoción pública al emperador. Cada asamblea, cada función de teatro, incluía el reconocimiento de Nerón con títulos reservados a la divinidad. Vestirse como romano, aplaudir como romano, vivir como romano, aclamar a Nerón como romano. Nadie te lo exigía por ley, lo hacías porque así se pertenecía. Y esto cambia el peso de una frase que Pablo escribe en esa misma carta, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. En una ciudad donde el estatus se llevaba puesto y se aplaudía en público, Pablo no ataca la ropa, ni el circo, ni las casas. Ataca la vanagloria misma, que cambia en tu lectura de Filipenses cuando sabes que Pablo escribió esa frase para gente que medía su valor en público todos los días. Toda esa identidad era el escenario que Pablo encontró al llegar, pero llegar ahí, y no a cualquier otro lado, no fue una decisión suya. Pablo no llega a Filipos porque esa fuera la ruta obvia. Llega ahí porque, antes de eso, 2 caminos distintos se le cerraron en la cara. El plan original era predicar en la provincia de Asia, probablemente en Éfeso, pero el relato dice, sin más explicación, que el Espíritu Santo se lo impidió, así que el grupo gira hacia el norte, hacia Bitinia, y ahí ocurre lo mismo, otra puerta cerrada. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Hechos 16, 6-7. 2 provincias descartadas, sin razón declarada, en el mismo viaje. Al grupo no le queda mucho territorio por recorrer. Bajan hacia Troas, un puerto en la costa del Egeo. Ahí el camino terrestre se acaba, solo queda el mar, y es justo ahí, de noche, donde Pablo tiene una visión. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. La respuesta es inmediata. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba. Y ahí, en ese verbo, procuramos, ocurre algo que el relato nunca anuncia. El texto cambia de ellos a nosotros. Es la primera vez en todo el libro de Hechos. Quien escribe el relato, Lucas, se ha sumado al grupo, en algún punto de Troas.
sin que el texto se detenga a contar cómo ni cuándo se conocieron. A partir de esa noche, ya no viajan 3 hombres, sino 4. Pablo, años después, sí llegaría a Éfeso y pasaría ahí un ministerio largo y fructífero. Lo que ocurre en Troas no cancela ese plan, lo pospone, y en el camino abre uno completamente distinto, la entrada del Evangelio a Europa. Esta iglesia no nace por casualidad, nace porque Dios guía cada paso hasta ella, incluidas las puertas que se cierran. Una vez que Pablo sabe hacia dónde ir, queda resolver cómo, y el cómo pasa, literalmente, por una carretera. Cuando Pablo baja del barco en Neápolis, no camina hacia Filipos por cualquier sendero. Pisa una carretera de piedra construida por Roma casi un siglo antes. Tiene nombre propio: la Vía Egnatia. Roma terminó de conquistar Macedonia en el año 146 a.C. y casi de inmediato trazó esta vía de lado a lado, desde el Adriático hasta el mar Egeo, casi 530 kilómetros. Una provincia recién sometida necesita 2 cosas para mantenerse bajo control: tropas que se muevan rápido y comunicación constante con la capital. Roma trazó esta vía exactamente para eso. Por esta vía marchaban legiones. Por esta vía viajaban los correos oficiales, los comerciantes y los judíos que iban y venían entre Roma y el Oriente. En su extremo, la vía llega exactamente al puerto de Neápolis. Desde ahí sube 16 kilómetros hasta Filipos. Y el foro de Filipos, donde más adelante arrastrarán a Pablo y Silas ante los magistrados, está justo al costado de esta carretera. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia. Hechos 16, 11-12. Toda la ciudad está orientada hacia la vía, porque la vía es la razón de que haya algo que gobernar ahí. Por eso Filipos se atrevía a llamarse a sí misma la ciudad primera de la región, aunque Anfípolis fuera la capital en el papel. Controlar el tráfico de la carretera pesaba más que un título oficial, y esa carretera seguía siendo vital incluso cuando el mar no lo era. Cuando el invierno cerraba la navegación, esta vía era la única ruta hacia Roma. Por esa misma vía sube, un día cualquiera, un grupo de 4 viajeros. Y por esa misma infraestructura, construida para sostener el poder de Roma, entra también un mensaje que ese imperio jamás pudo prever ni controlar. ¿Qué cambia en tu lectura de Filipenses cuando sabes que la carretera que trajo a Pablo fue construida para sostener el poder que él terminaría desafiando? Esos 4 viajeros no llegan a un templo, ni a una plaza llena de gente. La ciudad no tiene sinagoga. La comunidad judía es demasiado pequeña. Lo único que hay es un lugar de oración junto al río, fuera de las puertas. Ahí se sientan a hablar, un sábado con un puñado de mujeres. Una de ellas es Lidia. Antes de ser la primera convertida de Pablo en suelo europeo, Lidia ya llevaba años buscando al Dios de Israel. Desde el otro lado del mar Egeo, viene de Tiatira, una ciudad de la región de Lidia, en Asia Menor. Su nombre lo dice todo. Lidia significa la mujer de Lidia. Probablemente ni siquiera es su nombre de nacimiento. Es la etiqueta de su procedencia, el nombre con el que la conocen en Filipos. Tiatira tiene una industria conocida, el teñido de púrpura. Las inscripciones de la ciudad confirman un gremio de tintoreros, y ese oficio viaja con ella hasta Macedonia. En Filipos vende telas teñidas de su tierra natal, un producto carísimo. Eso dice algo de ella. Capital propio, una casa grande, un negocio serio. Pero lo más interesante de Lidia no es su oficio, es su fe. Y esa fe ya existía antes de escuchar una sola palabra de Pablo. Los textos la describen como temerosa de Dios, una categoría concreta. Adora al Dios de Israel, asiste al lugar de oración, acepta sus convicciones morales, pero no se ha sometido a los ritos que la harían, ante los judíos, una conversa plena. Es probable que aprendiera esta fe en su propia Tiatira, donde había una colonia judía con influencia real. Cuando llega a Filipos, ya carga con esa búsqueda. Lidia escucha. El texto usa un verbo continuo, no una escucha pasajera, una atención sostenida. Y entonces ocurre algo que ningún argumento de Pablo podría producir solo. El Señor abre su corazón. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. La primera iglesia de Europa no nace en un templo, nace junto a un río, en una conversación entre extraños,
con una mujer que llevaba más tiempo buscando a Dios del que Pablo llevaba buscándola a ella. La casa de Lidia se convirtió en el primer hogar de esa iglesia recién nacida. Pero antes de que la comunidad terminara de asentarse, una escena en plena calle lo cambiaría todo. Lidia tiene nombre, casa y negocio propio. Entre su historia y lo que viene después, Hechos coloca a otra mujer que no tiene nada de eso, ni siquiera un nombre. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:16. Un espíritu de adivinación, literalmente un espíritu pitón, en honor a la serpiente legendaria del oráculo de Delfos. No es dueña de sí misma, sus dueños la explotan como fuente de ingresos. Es, en todo el libro de Hechos, la persona con menos control sobre su propia vida. Durante varios días, sigue a Pablo y a sus compañeros por las calles de Filipos, gritando algo que, dicho por cualquier otra boca, sonaría a la confesión más clara de todo el relato. Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Es verdad, y viene sin embargo de la fuente equivocada. Después de varios días, Pablo se vuelve, le habla directamente al Espíritu y le ordena salir. Sale en ese mismo momento. Ella queda libre. Aquí conviene ser precisos con lo que el texto dice. Hechos narra con claridad su liberación. No registra, en ningún verso, que ella creyera o se convirtiera, pero es razonable pensar que sí, que una muchacha recién liberada de aquello que la poseía haya encontrado también al Dios que Pablo predicaba. Lo que sí confirma después es lo más inmediato. Sus dueños, al ver que la fuente de sus ganancias había desaparecido junto con el espíritu, reaccionaron contra los hombres que se lo quitaron. Ella desaparece del relato en ese mismo instante. Hechos no vuelve a mencionarla. No sabemos su nombre, no sabemos qué fue de ella. No sabemos si alguna vez llegó a saber que su liberación había costado azotes y una noche en la cárcel a los hombres que se la dieron. Lo que sí sabemos es que la iglesia de Filipos presenció esta tribulación. Años después, escribiéndoles privado de su libertad en Roma, Pablo se los recuerda. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. Filipenses 1, 29-30. El sufrimiento no fue, para esta iglesia, una idea que Pablo les enseñó después. Fue algo que conocieron desde el principio, desde esta misma calle, donde una muchacha sin nombre recuperó su libertad. La ira de los dueños que acababan de perder su fuente de ingresos arrastra a Pablo y Silas ante los magistrados. Lo que sigue es la noche más violenta de su estancia en Filipos. A medianoche, con la espalda abierta por los azotes y los pies clavados en el cepo, Pablo y Silas cantan. No se quejan, cantan himnos en voz alta, mientras los demás presos escuchan desde la oscuridad, y entonces la tierra se sacude, fuerte. Los cimientos de la cárcel se mueven, cada puerta se abre, cada cadena se suelta. El carcelero despierta y ve las puertas abiertas. Bajo la ley romana, un guardia que permite la fuga de sus presos responde con su propia vida por la de ellos, sin ambigüedad, sin excepciones, así que desenvaina la espada. Prefiere adelantarse él mismo antes que enfrentar el juicio y la vergüenza. La voz de Pablo lo detiene desde la oscuridad. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí». Hechos 16:28. Ningún preso ha huido, y eso es más desconcertante que el terremoto mismo. El carcelero pide luces, entra corriendo, se arroja temblando ante los dos hombres que horas antes había encerrado con sus propias manos. Su pregunta apunta a otra parte, no al peligro que acaba de pasar. Y sacándolos fuera, le dice: «Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?». Y ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Hechos 16, 30-31. Nada de rituales previos, nada de esperar, nada de méritos que reunir primero. Y lo que sigue es un giro que vale la pena notar. El mismo hombre que aseguró los pies de sus presos en el cepo, ahora les lava las heridas con sus propias manos. El que encadenaba, ahora sirve. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él, y todos los suyos. Hechos 16, 33. Esa misma hora, esa misma noche, sin esperar al amanecer, cree y de inmediato se bautiza, él y toda su casa. Pone la mesa,
se regocija con toda su familia. Es la tercera conversión que ocurre en Filipos. Lidia, comerciante próspera. Luego una esclava poseída, sin ningún control sobre su vida. Y ahora un funcionario romano dispuesto minutos antes a atravesarse el pecho con su propia espada. El mismo mensaje, en circunstancias completamente distintas, encuentra a cada uno donde estaba. Nada tenían en común los primeros convertidos de esta iglesia, salvo el mensaje que los alcanzó. Esa noche de conversión termina con el amanecer, pero el desenlace legal de lo ocurrido apenas comienza. Amanece, y para los magistrados de Filipos el asunto ya está cerrado. Envían a los lictores a la cárcel con un mensaje breve, y como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo: «Deja ir a aquellos hombres». Hechos 16:35. El carcelero le lleva a Pablo la buena noticia, seguro de que la recibirá con alivio. Pablo la rechaza, no porque quiera seguir preso, sino porque la manera en que los sueltan es, en sí misma, otra injusticia. Los habían azotado en público, sin juicio, delante de toda la ciudad. Eran ciudadanos romanos, y ahora pretenden resolverlo en privado. Algunos creen que la ciudadanía que invoca la tenía por haber nacido en Tarso. Tarso era una ciudad libre, con privilegios propios, pero lo cierto es que eso no hacía ciudadano romano a cada persona nacida ahí. La suya nació con él. ¿Cómo la obtuvo su familia, generaciones atrás? Ya no se puede reconstruir con certeza. Azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No, de cierto, sino vengan ellos y sáquenos. Hechos 16:37. Bajo la ley romana, azotar a un ciudadano sin juicio no era falta de protocolo, era un delito. La ley Porcia castigaba al magistrado responsable con multas, destierro, incluso cargos por sacrilegio, porque protegía el derecho de apelación como algo casi sagrado. Los magistrados de Filipos lo sabían. Cuando los lictores les llevan la respuesta, el miedo les cambia la cara. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la ciudad. Hechos 16:39. Es un giro completo en menos de un día. La noche anterior, ordenaron que le arrancaran la ropa a Pablo y Silas para azotarlos. Ahora están de pie frente a los mismos presos, rogándoles. Pablo y Silas salen de la cárcel no como fugitivos indultados, sino como hombres ante quienes la autoridad de la ciudad tuvo que doblar la rodilla. Antes de partir, pasan por la casa de Lidia una última vez para animar a los hermanos que ya empezaban a reunirse ahí. Desde sus inicios, esta iglesia vio cómo los humillados fueron honrados, mientras quienes se creían por encima terminaron rogando. 2 puertas cerradas y una visión nocturna. Una carretera imperial, un estatuto legal, un código de honor tejido en la ropa y en las gradas del circo. Una comerciante que ya buscaba a Dios antes de que nadie se lo predicara. Una muchacha sin nombre cuya liberación encendió la primera chispa de un conflicto que la iglesia entera llegaría a conocer. Una celda que terminó siendo la sala de la primera cena de una familia recién convertida. Y unos magistrados que, a la mañana siguiente, tuvieron que venir a rogar por el mismo delito que habían cometido con tanta seguridad. 8 piezas distintas, una sola fundación. Todo lo que Roma construyó para sostenerse a sí misma terminó, sin que nadie lo planeara, sosteniendo también a la iglesia que Roma jamás pidió que existiera ahí. Años después, ya preso en Roma, Pablo les escribiría estas palabras: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1:5. ¿Qué cambia en tu lectura de Filipenses cuando sabes que desde el primer día significa exactamente lo que acabas de ver?